Hace unas semanas dedicamos un espacio a informaros de la aprobación el pasado mes de marzo del Plan de Protección de la Infancia 2013-2016, con lo que ello implica, la revisión de la normativa relativa a menores y el sistema de financiación. La profesora de Trabajo Social de la UNED, Julia Ramiro, abría entonces el debate en un coloquio muy interesante que va a continuar junto a dos invitados. En este caso, y en un día, el de hoy, muy especial para la infancia, van a centrar su atención en los centros de menores y particularmente en los centros para menores con problemas de conducta. Profesora Ramiro, gracias por acompañarnos de nuevo y bienvenida. Hola a todos. En el programa de hoy, y aprovechando que hoy es el Día de los Derechos de la Infancia, celebrando la Convención, vamos a tratar un tema específico, recopilando además el último programa que tratamos sobre infancia recientemente, que es el de los menores con problemas de conducta y los centros que hasta hoy en España se han dedicado para ellos y su tratamiento. Como decíamos y mencionábamos en el anterior programa, esto es uno de los grandes retos a los que hoy se enfrenta el debate actual sobre infancia y el anteproyecto también actual a aprobar sobre la legislación jurídica de protección al menor. Para ello contamos con Santiago Agustín, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Grupo de Infancia del Colegio de Psicólogos de Madrid, y con Javier Rodríguez, educador social, que cuenta con una dilatada experiencia en protección de menores y medidas judiciales. Santiago, Javier, ¿qué pensáis sobre la propuesta de regular los centros para menores con trastornos de conducta del anteproyecto? Bueno, en un primer momento, quizá, soy Santiago quien habla, en un primer momento quizá sería interesante definir un poco qué son estos centros, ¿no? Desde finales de los años 90, en el sistema de protección se empezó a detectar que había una serie de adolescentes, varios cientos en toda España, quizá miles, que estaban llegando al sistema de protección con problemáticas muy específicas y que resultaban como muy difíciles de manejar. He pensado que quizá para el programa podría ser interesante poner 5 ejemplos de adolescentes que podrían estar en estas situaciones un poco para que nos los representamos, ¿no? Podríamos estar hablando de Ana, que es una chica de 16 años que vive con su madre y tiene violencia en el hogar, tienen discusiones y se pegan las dos, aunque finalmente lo que nos queda es que Ana pega a su madre. Generalmente suele haber violencia por las dos partes, pero bueno, una niña que llega al sistema porque pega a su madre, ¿no? Podemos hablar a lo mejor de un chico que le podemos llamar Carlos, que está en un piso de protección y que consume cocaína. Sus educadores detectan que está consumiendo cocaína. Quizá no tiene una adicción incontrolable, pero sí que consume cocaína, da problemas. Ya ha ofrecido a algunos de sus compañeros consumir también cocaína y en el piso de repente pues se asustan muchísimo y no saben qué hacer. Otro chico que podría estar en uno de estos centros, pues vamos a llamarle, no sé, Javier, que puede ser un chico de estos que llevan en el sistema de protección toda su infancia. Ha estado ya en 5 centros, se las sabe todas, se escapa, vuelve a ser un inadaptado más, ¿no? Entre comillas, lo de inadaptado. También puede aparecer en uno de estos centros a lo mejor una chica como Virginia, que tiene, vamos a ponerle 14 años, llega embarazada al centro porque tenía un novio de 40, que su familia considera que es muy mala persona, pero a la vez parece ser que es su único referente, porque esta familia que considera que su novio es muy mala persona, por lo que sea, no ha creado un vínculo con ella, ¿no? Es decir, son 5 ejemplos, pero podríamos poner un montón más. Un montón de adolescentes que no caben en los recursos habituales. Y en todas las comunidades autónomas se ha terminado por crear unos recursos donde en cierto modo se les envía a estos menores a pasar la adolescencia. Están más o menos encerrados, tienen unas medidas más o menos duras, más o menos carcelarias, pero un poco el objetivo es que dejen de dar problemas y que la administración pueda decir que es responsable de ellos, a la vez que no entorpecen el funcionamiento de otros recursos de protección y no pasan al sistema de reforma, que muchos terminan haciéndolo igualmente. Quizá esta sería la definición general. ¿Cómo son estos centros? ¿Qué sistema tienen? Varía muchísimo. Dejémoslo en que son lugares alejados de los núcleos urbanos, de los que se puede salir poco y donde hay medidas muy restrictivas. Quizá esa sería la definición. Entonces, Javier, ¿a qué se referirían estos centros con problemas de conducta? ¿Qué perfil, según tu experiencia,
de chicos está en este tipo de centros y si se podría hablar también a veces de casos de enfermedad mental. Bueno, es interesante lo que ha apuntado Santiago, ¿no? Porque ha generado como una visión global, ¿no? de la tipología de menores que puede estar en un centro. Entonces, a tu pregunta, la única respuesta es lo que ha dicho Santiago, es todo aquel menor que por distintas problemáticas no cabe en el sistema natural, digamos que es enviado o colocado o desechado en estos centros. Y en estos centros caben, pues desde a lo mejor un menor que, oye, puede que esté desarrollando una psicosis infantil, puede ser. Un menor que simplemente pues ha tenido unos padres, bueno, que no han tenido la capacidad de darle el sustento, el apoyo necesario y han ido pasando de recurso en recurso hasta acabar ahí. Es decir, estamos hablando de perfiles muy distintos y de formas de llegar a un mismo sitio con unas trayectorias muy diferenciadas. Creo que Santiago quería apuntar algo. Sí, muy interesante la pregunta también y lo que estás contando en cuanto a la enfermedad mental, que es algo que yo no he mencionado. Es decir, estos 5 adolescentes de los que hablábamos seguramente llegan al centro todos con una etiqueta en uno o varios documentos que seguramente ellos no hayan leído, pero que existen, donde se les dan distintos diagnósticos, desde personalidad antisocial. Sí, bueno, el trastorno del TDAH, hiperactividad, que es el clásico. TDAH, esquizofrenia, de todo puede aparecer en sus expedientes. Muchas veces ni siquiera son términos que han sido etiquetados por parte de un profesional de la salud mental. A lo mejor es un trabajador social quien ha decidido que ese niño tiene TDAH. A veces ocurre. Todos llegan con estos diagnósticos, pero yo creo que es más interesante ver cuáles son sus realidades, ¿no? Yo la verdad es que de los niños con los que he tomado contacto de estos centros, me cuesta ver enfermedad mental, ¿no? Y de hecho, si están en el sistema de protección y no en el sistema de salud mental, entiendo yo que es por algo, ¿no? Y es algo que además, desde el Colegio de Psicólogos, es algo que hemos debatido a menudo, ¿no? ¿Por qué el sistema de protección crea unos centros a los que denomina terapéuticos, un poco acogiéndose a algo que suena sanitario, no, te encerramos por salud? Bueno, para encerrar a alguien por salud hay que encerrar a esa persona en un centro de salud, no en un centro de protección. Es totalmente incoherente, yo creo. ¿Qué opinas, Javier, tú que trabajas actualmente en un CRPS, un centro de rehabilitación psicosocial y con personas con discapacidad y enfermedad mental? Sí, pues al hilo un poco de lo que decía Santiago, ¿no? Que, claro, estamos hablando de chavales con problemas de conducta, chavales en los que, bueno, yo hay veces que casi prefiero no leerme los informes. Yo prefiero, cuando he estado en centros de menores, centros de protección, prefiero casi que me digan cosas muy puntuales. Porque si te lees los informes, dices, bueno, pero ¿estamos hablando de un menor, de un niño de 14 años o estamos hablando de un psicópata? La realidad de ese expediente probablemente no tenga tanto que ver con ese chaval. Entonces, una de las cosas esenciales a las que hace referencia el último plan de infancia 2013-2016 es el hecho de enfatizar la necesidad de una mejora en la salud, sobre todo en lo que hace referente a la salud mental de la infancia, ¿vale? Porque se ha detectado que en muchísimos centros los diagnósticos no son adecuados. O sea, por ejemplo, el trastorno de hiperactividad es una cosa que te encuentras por regla. No es posible. O sea, yo he estado en los centros y no es posible que de 20 chavales, 20 tengan trastorno de hiperactividad, y es que los estoy viendo. No es verdad que tengan trastorno de hiperactividad, pero todos están medicados. Entonces, ¿qué pasa con esa sobremedicación? Pues el plan de infancia ya habla sobre esto. Oiga, vamos a prevenir, vamos a intervenir en los colegios, vamos a hacer una detección temprana de los casos que verdaderamente se puede, porque es cierto que ocurre, ¿no? Que puede haber una psicosis infantil, que puede haber problemas de identidad, en fin, millones de problemas,
Pero una cosa que es que esta realidad puede estar en la calle y otra cosa es que en los centros sea como, digamos, la máxima, ¿no? Es decir, en un centro los chavales que están tienen problemas de conducta y además probablemente esos problemas de conducta están asociados a problemas mentales. No, no necesariamente. Entonces es importante también definir, ¿no? De lo que cuando se habla de enfermedad mental o problema, trastorno mental, porque sobre todo en los centros sí que se observa, y yo como profesional lo he visto, ¿no? Que la medicación es, digamos, un poco excesiva, ¿no? Chavales que tú lo ves y es que les cuesta verbalizar, pero no les cuesta verbalizar porque ellos tengan un problema, sino por la medicación que están tomando, ¿no? Frente a este perfil que mencionáis indeterminado y además heterogéneo, Santiago, ¿qué tipo de intervención se plantea en estos centros terapéuticos? ¿Cómo se puede abordar un tratamiento homogéneo frente a un perfil heterogéneo de niños y adolescentes? Ahora mismo lo que se plantea, vamos a recordar los 5 adolescentes que yo os contaba antes, ¿no? Imaginad que vosotros sois una ONG que tiene que gestionar un lugar donde viven no solo estos 5, sino 25 adolescentes con estas historias, ¿no? Es imposible directamente que esto funcione bien, o sea, no es posible, ¿no? Finalmente, ¿qué acaba ocurriendo? Que se crea un sistema carcelario, ya os digo, acaban estos adolescentes pasando allí su adolescencia, curando la adolescencia. Yo creo que es un poco la idea, porque a veces luego hay profesionales que te dicen, pero ha mejorado. Entonces uno piensa, hombre, 2 años después es más mayor, seguramente su entorno de origen no era bueno, a lo mejor el ambiente carcelario no es bueno, pero quizá vivir en una familia donde hay mucha violencia, donde hay insultos, donde pueden abusar de ti, pues es peor. Entonces el adolescente está más tranquilo. Pero finalmente acaba ocurriendo eso, ¿no? Se genera un entorno penitenciario. ¿Qué es lo que a mí me da mucha pena? Antes decía, los diagnósticos no los hacen profesionales de la salud, lo puede hacer educadores sociales, trabajadores sociales, y podría parecer corporativista, pero yo creo que son precisamente esas profesiones las que habría que potenciar. Es decir, en los barrios no hay educadores sociales, no, los trabajadores sociales gestionan muchísimos casos, no se prueba primero a que ese niño tenga un compañero en su barrio, alguien que le acompañe a gestionar sus relaciones, a gestionar su tiempo de ocio, incluso a entrar en ese hogar, que es más barato que llevárselo a un hogar diferente, especializado, ¿no? Yo creo que eso es lo que está ocurriendo, así muy resumido por no alargarme. ¿Qué piensa Javier? Bueno, decía Santiago en este diálogo, ¿no? Que tú puedes tener con un profesional de un centro, ¿no? Es que estamos hablando de Juan y es que Juan ha mejorado. Uh-huh. Vale, ha mejorado, o sea, pero ha mejorado en el centro, ¿no? Quiere decir que la conducta en el centro es más adecuada, es más sana en el centro. ¿Y fuera del centro? ¿No? Porque muchas veces, tengo la experiencia, los chavales en el centro, ellos saben cuáles son los límites, a base de, si haces esto, tienes esta consecuencia. Es decir, el centro es conductual 100%. Es, haces algo, tiene una consecuencia. Haces algo que a mí no me gusta, tiene una consecuencia que no te va a gustar a ti. Entonces yo aprendo. En la medida que voy creciendo, bueno, pues puedo ir limitando mi rebeldía, la manera en que voy a contestar a ese educador que ya sé por dónde va. Y claro, la visión del educador, del psicólogo, del profesional puede ser, ha mejorado. Vale, pero verdaderamente no lo hemos visto fuera de ese contexto contenedor, ¿no? Porque eso lo que crea es un contexto contenedor para contener a ese menor. Pero fuera de ese contexto, ¿qué pasa con ese chaval? ¿Cuál es la realidad de ese chaval? ¿Cómo sería la realidad de ese chaval? ¿Cómo va a interactuar con sus iguales? ¿Va a tener capacidad para interactuar de manera sana? ¿Va a tener capacidad para desenvolverse en los recursos? ¿Va a tener capacidad para hacer las cosas que él quiere en el momento que quiere porque considera que es necesario? Digo esto porque puede que, claro, la gente, nuestros oyentes, no están familiarizados, ¿no? Con esta realidad, pero evidentemente estamos hablando de un centro en el que el menor debe de pedir permiso para todo. Cuando digo para todo es
son las 3 de la mañana, yo me levanto, tengo que llamar a la puerta de mi propia habitación para que el educador vaya y pedirle permiso para ir al baño, ¿no? Entonces estamos entre ¿qué puedo decidir yo? Si yo no puedo, no tengo la capacidad ni de decidir que quiero ir al baño, ¿no? Entonces... ¿Para qué edad son estos centros, Javier? Bueno, esto también es muy curioso. Yo he estado en centros de... Bueno, he estado, conozco y, en fin, en centros de protección para chavales que tenían conductas, digamos ya, graves. Estaba limitado a la entrada a 14 años y yo he tenido chavales de 12. Y entonces, y en el mismo centro he tenido un chaval que era mayor de edad. Y dices, bueno, es que esto no... O sea, es mayor de edad, ¿qué hace aquí? Por unas circunstancias concretas, no había un acomodo para ese menor, que ya no era menor, evidentemente. Con lo cual, el tema de la edad, el tema... Legalmente, bueno, puede estar establecido, puede estar... Pero en la realidad, en el día a día, tú como profesional, a mí me importa verdaderamente poco, porque no es real. Entonces me puedo encontrar en un centro muy restrictivo, muy conductual, donde todos los chavales saben lo que tienen que hacer, y me entra un niño de 11 años o de 12 años que es que está fuera de contexto. Fuera de contexto y que, claro, es más difícil para el profesional hacerle ver a ese chaval por qué tiene que hacerlo. A un adolescente le resulta más fácil entender. Oye, mira, estás haciendo esto, vas a tener esta consecuencia, sabes en qué momento puedes, digamos, jugar, en qué momento no. Pero un niño de 11 años, de 12 años, vale que pueda venir de un background más o menos difícil, pues oye, el juego sigue siendo una parte fundamental de su vida, ¿no? Y de su realidad. Y entonces, pero tú vas a aplicar el mismo límite a ese niño de 12 años que a ese adolescente de 16. No tiene sentido. Pero tiene sentido en el centro. Es decir, esta es la consecuencia para todo el mundo. Tú te levantas, no has hecho la cama, pongo un ejemplo. Tú te levantas, no has hecho la cama y la consecuencia es esta. Yo he dicho silencio y estamos en el momento de silencio, pero tú tienes 11 años y, oye, te cuesta más un poquito, ¿no?, integrar ese tipo de normas y haces una bromita con el de al lado, pero tú tienes el mismo límite que el de 16. Entonces, ¿cuál sería el objeto o el objetivo de este tipo de centros, Santiago? Bueno, poniéndonos también en positivo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo y qué tendríamos que hacer con estos adolescentes que efectivamente existen y tienen problemas, ¿no? El objetivo final, ¿cuál sería? Ayudar a estos chicos y chicas a poder relacionarse con su entorno de una forma que ellos estén cómodos, que sean felices y que no creen dolor en su entorno, que a veces también ocurre, desgraciadamente. Digamos que ese es el objetivo final. Desde mi punto de vista, ahora mismo se está consiguiendo poco. Los casos que yo conozco, prácticamente nada, pero también habrá casos que yo no conozca que funcionen bien. Sí que es verdad que con estos adolescentes se pueden hacer intervenciones muy interesantes. Estaba yo pensando, igual está quedando como una visión muy crítica, todo está mal, los centros son excesivamente restrictivos, no se cumplen los objetivos, pero sí que hay asociaciones, sí que hay grupos de trabajadores y de voluntarios a veces también que están haciendo un trabajo muy interesante con todos estos adolescentes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Murcia, una asociación que se llama Quiero Crecer. Creo que es el nombre de la presidenta es una profesora de la Universidad de Murcia y hacen terapia con adolescentes de protección, la hacen ambulatoria, no les tienen en el propio centro, sino que es fuera, ¿no? Y tienen un programa que está teniendo muchísimo éxito y que realmente está ayudando a esos adolescentes a encontrarse con su realidad, ¿no? También están trabajando con las familias que les acogen antes de cuando empiezan estos problemas de rechazo dentro de la familia, cuando un niño está acogido, bueno, pues trabajan con ellos para ayudarles. También estoy pensando en otra fundación aquí en Madrid que se llama Fundación Raíces, que hace mucha educación de calle, acompañan a estos adolescentes en su búsqueda de trabajo, en sus relaciones personales, de una forma muy cercana, ¿no? Para los adolescentes muchas veces una forma de pasar la tarde, pero realmente están teniendo referentes sanos dentro del propio barrio, no a decenas de kilómetros, sino en el barrio donde ellos viven, donde ellos tienen los problemas,
con los propios compañeros a veces con los que tienen los problemas. Yo creo que se puede hacer un trabajo muy interesante y de hecho se está haciendo para estos objetivos por los que me preguntabas y quizás sería por lo que hay que apostar, ¿no? Mucha educación social, pese a que yo sea psicólogo, y los psicólogos ya que entremos y las terapias y la medicación y tal, cuando se haya probado lo anterior, ¿no? Y pese quizás a la pertinencia de una intervención más dirigida a la comunidad que a centrarse en el recluimiento de niños en este tipo de instituciones, que muchas veces son macroinstituciones, ¿no? Y que tienen un marcado fin, como comentaba Santiago, carcelario, conductista, con sus límites, sus recompensas o sus castigos en función de cómo se comporte el chico. ¿Por qué pensáis que siguen existiendo este tipo de centros y no se invierte esa financiación que está hoy en día en manos de este tipo de centros en una intervención más de tipo comunitaria? Javier. Bueno, primero me gustaría decir que antes he comentado el plan de infancia 2013-2016 y que hacía referencia sobre todo al tema de la salud integral como uno de los objetivos, y en ese sentido pues apostaban, ¿no?, por mejorar los criterios a la hora de los diagnósticos, porque se veía una saturación dentro del sistema que no parecía algo real, ¿no? Pero luego cuando miras un poco el plan dices, está muy bien lo que propone, pero creo que son 7 objetivos, de los 7 objetivos es el segundo objetivo que cuenta con menos dinero, que está bien como propuesta, pero no hay suficientes recursos como para realmente abordarlo de una forma eficaz. Claro, aquí estamos hablando entre profesionales. ¿Y dónde están los menores?, ¿no? Hablamos de, bueno, este es su problema, estas son sus dificultades, les pasa esto, les puede pasar lo otro, pero verdaderamente de lo que se trata es de buscar el mejor interés del menor. Y si queremos buscar ese mejor interés, pues hay que preguntarles. Y si vamos a preguntarles, ellos te van a decir, lo mejor para mí, evidentemente, es estar en mi casa. En una casa, en un contexto sano, en un contexto en el que yo pueda desarrollarme, etcétera, etcétera. Pero si tengo que estar en un centro, quiero estar en un centro pequeño, que tenga 4 compañeros, 5 como mucho, ese centro que sea una casa, esa casa que tenga 2, 3 educadores, pero que yo sepa que esos educadores van a estar ahí, que son mis referentes, que sé que puedo interiorizar el límite, es decir, que puedo interiorizar la norma, que no es una norma porque sí, porque hay 17, sino que es una norma lógica, es una norma de convivencia de 5 personas, más 3 educadores, somos 8 personas conviviendo. Entonces, hoy tienes que hacer el baño tú por esto, por esto, por esto, y que yo pueda interiorizarlo. Esto lo digo porque esto nace de un estudio que hice al respecto, ¿no? Al respecto de darle la voz al menor, ¿no? De cuál es el mejor, cuál sería, qué es calidad para un menor en los centros de protección. Cuáles serían los puntos positivos para un centro de protección de acuerdo a la visión del menor. Y eran estos, cosas que parecen muy sencillas, y es decir, menos gente, más atención individualizada y que el menor se sienta verdaderamente que es parte de algo, parte de su propio proceso. Es decir, estos chavales decían, claro, es que a mí me preguntaban lo que yo quería estudiar. No me decían, esto es lo que hay. No, cuando yo quería hacer esto, si estábamos, por ejemplo, en Madrid, pues yo quería hacer un curso de mecánica. Pues mi educador iba conmigo a todos los centros donde podía haber un curso de mecánica y me lo buscaba y me ayudaba. Eso era un poco reforzar, ¿no? Claro, luego ese chaval funcionaba mucho mejor, evidentemente. Y la manera de interiorizar los límites, y no los límites, sino las normas sociales, es mucho más sana que en un contexto donde es esto o la consecuencia. Entonces, ¿crees que este tipo de intervención este tipo de intervención introducida en los centros terapéuticos o para menores con problemas de conducta, según la denominación, porque también varía según la comunidad autónoma donde están inscritos este tipo de centros, ¿crees que alcanzaría el objetivo de esta integración social o de este acomodo, este cumplimiento de los derechos del niño? Creo que es insuficiente, ¿no? Claramente. Yo creo que aparte, no solo es insuficiente, digamos, por la propuesta, que la propuesta desde el punto de vista, si quieres, filosófica, no me parece demasiado buena, sino porque no están los recursos.
Es decir, podemos hablar de, bueno, me puede gustar más un tipo de intervención, otro tipo de intervención, de acuerdo, pero si hablamos de un tipo de intervención macro, demos recursos macro. Santiago. Bueno, yo creo que realmente lo que se está haciendo ahora no sabemos si es útil porque no, es decir, estamos invirtiendo millones de euros, pero yo todavía no he visto ningún estudio en el que se diga qué pasa, que realmente para qué sirve esa inversión pública. Entonces lo primero sería eso. Me temo que la respuesta es que lo que ahora mismo se está haciendo no es útil para la generalidad. Seguro que hay adolescentes que necesitan un espacio un poco más apartado, es decir, hay personas con dificultades de salud mental muy graves, pero desde luego no son los que ahora mismo están. Y bueno, pues tenemos que seguir apostando por el barrio, por los psicólogos en el barrio, los educadores sociales en el barrio, las familias, y yo apostaría por eso sobre todo, luego ya veremos. Javier, Agustín, Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Y por habernos ofrecido vuestras perspectivas y sobre todo experiencias profesionales con este tipo de centros, porque es verdad que son una realidad, pero sin embargo no mucha gente la conoce. Y creo que de acuerdo, y sobre todo hoy en homenaje al Día de los Derechos del Día de la Infancia, merece la pena recordar. Muchísimas gracias por vuestra participación. Un tema para la reflexión, centros de menores con problemas de conducta, que se contempla en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, aprobado el pasado mes de marzo y del que hoy nos han dado su visión, la que les procura su contacto directo y cotidiano con estos menores, tres expertos. Santiago Agustín, profesor de la Universidad Autónoma y coordinador del Grupo de Infancia del Colegio de Psicólogos de Madrid, y Javier Rodríguez Esquijarosa, educador social con experiencia directa en protección de menores y medidas judiciales. Ha moderado esta charla la profesora de la UNED del Departamento de Trabajo Social, Julia Ramiro. La norma aborda las características de estos centros y establece una serie de garantías, como son la necesidad de diagnóstico previo y autorización judicial para el ingreso en los centros que utilicen medidas de contención y restricción de libertad, limitación en la administración de medicamentos e intensificación de la actuación de los servicios de inspección y supervisión. Esperamos en un futuro programa que nuestros expertos nos puedan contar si la letra se cumple, en qué medida o si la realidad es otra. No hay tiempo para más. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te recordamos que la UNED está contigo todos los días de la semana a través de Radio 3, YouTube y en canal.uned.es.